Un millonario despreciativo se negó a pagarle a una joven mecánica, pero cuando encendió el motor y vio lo que ella había instalado en secreto, se quedó mudo. Lo que descubrió después destruyó todo lo que creía saber. Suscríbete y comenta de dónde nos escuchas. El aire nocturno llevaba ese aroma peculiar de lluvia ligera sobre asfalto caliente cuando Renato Figueroa salió del Hotel Grand Palladium. A los 55 años había construido un imperio farmacéutico de 800 millones de pesos. Pero esa noche, tras cerrar el contrato más lucrativo del trimestre, se sentía extrañamente vacío. La cena había sido perfecta. Los mejores inversionistas, acuerdos millonarios, brindis en su honor, pero cuando intentaba recordar una conversación genuina, solo encontraba sonrisas falsas y halagos calculados. Mientras conducía su Ferrari California hacia su mansión vacía de las Lomas, esa sensación de soledad se intensificó. Era pasada la 1 de la madrugada cuando sintió la primera vibración extraña. El Ferrari comenzó a perder potencia gradualmente, de 120 a 80, luego a 60 kilómetros por hora. Las luces de advertencia del sistema de inyección se encendieron como pequeñas alarmas mientras el motor rugía irregularmente. «No puede ser», murmuró, apretando el acelerador inútilmente. El vehículo se detuvo en una zona industrial semiabandonada. Su celular tenía señal débil, insuficiente para llamar a la grúa. Fue entonces que divisó un letrero de neón parpadeante, mecánica las 24 horas. Sin opciones, caminó hacia el taller. El lugar parecía de otra época, concreto blanco sucio, bombas de gasolina oxidadas, aire que olía a aceite quemado y metal caliente. Al empujar la puerta de vidrio, que chirrió agudamente, encontró un espacio desorganizado lleno de herramientas colgadas, neumáticos apilados y tubos fluorescentes que parpadeaban. Y allí estaba ella. Gabriela Ríos, de 24 años, se agachaba junto a un motor desarmado. Su cabello negro estaba recogido en cola de caballo, con mechones rebeldes pegados a su frente sudorosa. Vestía un overol azul manchado de grasa, mangas remangadas, revelando brazos delgados pero fuertes. Sus manos pequeñas manipulaban llaves con destreza de cirujano. Lo que impactó a Renato no fue su apariencia, sino la concentración absoluta con que trabajaba. Susurraba especificaciones técnicas mientras desensamblaba piezas, completamente absorta. Había algo sagrado en cómo trataba cada componente, como arqueóloga descubriendo tesoros. «Disculpe», carraspeó Renato. Gabriela levantó la cabeza bruscamente sobresaltada. Al verlo, su expresión cambió a profesionalismo cauteloso. «Buenas noches, señor», dijo, limpiándose las manos en un trapo sucio. Su voz era suave pero firme. «¿En qué puedo ayudarlo?» Renato la estudió. Ropa barata pero limpia. Postura erguida pese al cansancio. Herramientas organizadas con precisión militar. Había algo que no encajaba. Una dignidad natural que resistía las circunstancias. «Mi Ferrari se descompuso. Necesito que lo revise inmediatamente». «¿Dónde está?» «A 200 metros». ¿Qué síntomas presentó? La pregunta lo sorprendió por su especificidad técnica. Había esperado que simplemente lo siguiera y comenzara pruebas al azar. Pérdida progresiva de potencia, luces de advertencia del sistema de inyección, motor irregular antes del paro. ¿Cuántos kilómetros tiene? 42.000. ¿Último servicio mayor? Hace 6 meses, agencia oficial. Gabriela tomó una linterna potente. Probablemente sea el sistema de inyección electrónica. Esos motores son temperamentales con ciertos factores de temperatura y humedad. Caminaron hacia el Ferrari. Ella se movía con propósito definido, sin vacilación. Al llegar, encendió la linterna e inició una inspección visual sistemática. «Mi padre tenía un libro sobre estos motores», dijo con nostalgia. «Solía estudiarlos cuando era niña. También era mecánico, ingeniero químico. Murió cuando tenía 16. Heredé su curiosidad por entender cómo funcionan las cosas». Por un momento, algo se movió incómodamente en el pecho de Renato. Rápidamente suprimió la sensación. «¿Puede arreglarlo o no?»
Gabriela lo miró por encima del motor. Puedo arreglarlo. 3 horas. El problema está en el módulo de control. Necesito reprogramarlo y calibrar sensores. Es trabajo delicado. 3 horas. ¿No puede cambiar la pieza defectuosa? Señor, no es problema de piezas. Es software que interactúa con hardware de precisión. Si quiere que funcione correctamente y no falle en una semana, necesito tiempo para hacerlo bien. Renato se sorprendió por su firmeza. En su mundo, cuando expresaba descontento, las personas se disculpaban y prometían soluciones milagrosas. ¿Cuánto va a costar? 800 pesos. El silencio fue denso. Renato sintió la sangre subiéndole a la cara, no por el dinero, sino por lo que percibía como afrenta a su inteligencia. 800 pesos. Una mecánica como usted pretende cobrarme 800 pesos por tocar mi Ferrari. Gabriela cerró el capó controladamente, tensión visible en sus hombros. El precio se basa en el trabajo requerido, no en mi género o las condiciones del lugar. Si prefiere, puedo llamar a una grúa. La respuesta de Renato fue explosiva, alimentada por años de frustraciones acumuladas y noches solitarias. No voy a pagar esa cantidad ridícula a una mecánica de 5ª categoría que probablemente ni siquiera sabe leer. Aquí tienes 200 pesos. Deberías estar agradecida. Arrojó los billetes al suelo, donde cayeron sobre una mancha de aceite. Gabriela contempló el dinero por segundos eternos, respiración irregular, luchando por mantener compostura. Cuando levantó la mirada, había lágrimas contenidas, pero su voz no tembló. Necesito que firme un documento eximiendo al taller de responsabilidad. Si acepta el trabajo por 200, acepta que no garantizo calidad ni duración. Durante las 2 horas siguientes, Renato observó un proceso que transformó su perspectiva. Lo que esperaba ser reparación rudimentaria se reveló como sinfonía de precisión técnica que rivalizaba con procedimientos de sus plantas farmacéuticas. Gabriela no solo reparó el sistema, lo optimizó. Sus manos se movían entre componentes electrónicos con seguridad de quien entendía no solo cómo funcionaban, sino por qué. Murmuraba cálculos que Renato reconoció como terminología de ingeniería avanzada. Cuando cerró el capó, había satisfacción sutil en sus ojos que él reconoció. Orgullo del trabajo bien realizado. Listo, puede encender. El motor rugió perfecto, más suave que en meses. Pero había algo más. Una nueva luz indicadora en el tablero. ¿Qué es esta luz? Sistema de diagnóstico preventivo. Detecta problemas antes de que se manifiesten. Un regalo de la casa. Renato la miró asombrado. Conocía esa tecnología. Costaba 50,000 pesos mínimo. ¿Cómo tiene acceso a esto? Cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, puede crear soluciones que van más allá de lo comercial. Fue entonces que notó el cuaderno abierto. Diagramas de procesos químicos aplicados a combustión, fórmulas de ingeniería molecular que le resultaban familiares. ¿De dónde sacó estas fórmulas? Gabriela cerró el cuaderno protectoramente. Proyectos personales. Pero Renato había visto suficiente. Mientras se alejaba del taller, una pregunta persistente se formó en su mente. ¿Cómo una ingeniera química con conocimientos avanzados había terminado como mecánica nocturna? Esa noche, en su mansión vacía, Renato se acostó, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su percepción del mundo. Los 200 pesos arrojados con desprecio habían comprado más que una reparación. Habían comprado un espejo donde, por primera vez en años, vio un reflejo de sí mismo que no le gustaba en absoluto. ¿Alguna vez has tenido que admitir un error que cambió todo? Comenta tu experiencia. La madrugada siguiente encontró a Renato despierto antes del amanecer, algo completamente inusual en él. Durante los últimos 20 años, su rutina había sido implacable. Despertar a las 6, revisar los mercados asiáticos, desayuno frugal mientras leía reportes financieros. Pero esa mañana, a las 4:30, se encontraba de pie frente al ventanal de su dormitorio, observando cómo la ciudad gradualmente despertaba bajo un cielo teñido de violeta. El Ferrari funcionaba perfectamente.
más que perfectamente, en realidad. Durante el trayecto a casa, había notado una respuesta del motor que no experimentaba desde que compró el vehículo. Era como si cada componente hubiera sido afinado para trabajar en armonía absoluta con los demás. Pero lo que más lo perturbaba no era la calidad técnica del trabajo, sino la imagen que no conseguía apartar de su mente. Gabriela recogiendo los billetes manchados de aceite del suelo con una dignidad que lo había hecho sentir pequeño. Su primera llamada del día fue a Eduardo Salinas, su director de recursos humanos y uno de los pocos empleados en quien confiaba completamente. Eduardo, necesito que hagas una búsqueda en nuestros archivos de personal. Nombre, Gabriela Ríos, ingeniera química. Probablemente trabajó para nosotros hace algunos años. ¿Puedo preguntar el contexto, señor Figueroa? Solo hazlo. Quiero el expediente completo en mi escritorio antes del mediodía. Renato llegó a su oficina en el piso 42 del Torre Ejecutiva con una puntualidad que sorprendió incluso a su secretaria. Durante las primeras horas, intentó concentrarse en las reuniones programadas. Una videoconferencia con inversionistas europeos, la revisión de reportes trimestrales, la aprobación de presupuestos departamentales, pero su mente regresaba constantemente al taller, a la manera en que Gabriela había manipulado esos componentes electrónicos como si fueran instrumentos familiares. A las 11:30, Eduardo tocó a su puerta con una carpeta manila bajo el brazo. Su expresión era una mezcla de curiosidad profesional y algo que parecía ser incomodidad. Encontré el expediente, señor Figueroa. Es interesante. Renato extendió la mano impacientemente, pero Eduardo permaneció inmóvil por unos segundos más. Antes de entregárselo, debo informarle que este caso fue manejado directamente por el señor Pascual Coronado. Según los registros, él tomó personalmente la decisión de terminación. Pascual Coronado. Su director general, el hombre en quien había delegado la mayoría de las decisiones operativas durante los últimos 5 años. Un individuo eficiente, con resultados consistentes y la capacidad de mantener los departamentos funcionando sin requerir su intervención constante. Renato abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, su expresión se transformaba gradualmente de curiosidad a confusión y finalmente a algo parecido al horror. Gabriela Ríos había sido contratada 3 años atrás como investigadora senior en el Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos. Su expediente académico era impresionante. Graduada summa cum laude de la Universidad Nacional, maestría en Ingeniería Química, con especialización en síntesis molecular, múltiples publicaciones en revistas científicas internacionales. Durante su primer año en la empresa, había liderado el desarrollo de un proyecto revolucionario, un medicamento para el tratamiento de la fibrosis cística infantil. Las evaluaciones de desempeño de Gabriela eran excepcionales. Sus supervisores directos la describían como brillante, innovadora y dedicada más allá de lo esperado. El proyecto bajo su liderazgo había mostrado resultados prometedores en las fases iniciales de investigación, con potencial para beneficiar a miles de niños que sufrían de esa enfermedad devastadora. Y entonces, abruptamente, todo había terminado. Según el reporte firmado por Pascual Coronado, Gabriela había sido despedida por conducta inapropiada en el lugar de trabajo y violaciones de los protocolos de seguridad de la información. No había detalles específicos, no había testimonios de testigos, no había documentación de procesos disciplinarios previos, solo la firma de Pascual y un sello oficial fechado hace exactamente 2 años y 8 meses. Lo que más perturbó a Renato fue descubrir que el proyecto de investigación de la fibrosis cística había sido cancelado inmediatamente después del despido de Gabriela. Según los registros, Pascual había justificado la cancelación citando viabilidad comercial limitada y riesgos de inversión no justificados. Eduardo, dijo Renato, levantando la vista del expediente, quiero hablar con las personas que trabajaron directamente con la señorita Ríos.
supervisores, colegas, cualquiera que pueda proporcionar información de primera mano. Señor, debo informarle que la mayoría de los investigadores de ese departamento ya no trabajan para nosotros. Según los registros, hubo una reestructuración significativa aproximadamente un año después del caso Ríos. Reestructuración, reducción de personal. Decisión del señor Coronado para optimizar costos operativos. Renato sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Cuántas personas fueron despedidas? 16 investigadores senior, 8 técnicos especializados y 4 supervisores de laboratorio. Un total de 28 empleados del Departamento de Desarrollo. La imagen que comenzaba a formarse en la mente de Renato era profundamente perturbadora. Durante años había confiado en Pascual para manejar los aspectos operativos de la empresa, mientras él se concentraba en las negociaciones de alto nivel y las decisiones estratégicas. Pero si esos números eran correctos, su director general había desmantelado sistemáticamente uno de los departamentos más importantes de la compañía. «Consígueme una cita con el doctor Miranda para esta tarde», ordenó. Él era el supervisor directo de Ríos antes de la reestructuración. Si aún trabaja en la industria, encuéntralo. Mientras Eduardo salía de la oficina, Renato regresó al expediente de Gabriela. Había una fotografía anexada al archivo de contratación. Una mujer joven con cabello recogido profesionalmente, vestida con bata de laboratorio, sonriendo ligeramente para la cámara. Era la misma persona que había visto la noche anterior, pero la diferencia era dramática. En la fotografía, sus ojos brillaban con confianza y esperanza. En el taller, esa luz había sido reemplazada por una resignación cansada que ahora adquiría un significado completamente diferente. El doctor Miranda accedió a reunirse con él en un café discreto del centro de la ciudad esa misma tarde. Era un hombre de 60 años, cabello plateado y manos que temblaban ligeramente cuando levantaba su taza de café. Había trabajado para Figueroa Farmacéuticas durante 15 años antes de ser reestructurado y ahora daba clases en una universidad privada por una fracción de su salario anterior. Gabriela era la investigadora más talentosa con la que trabajé en mi carrera, comenzó Miranda sin preámbulos. No solo tenía conocimiento teórico excepcional, sino una intuición práctica que no se puede enseñar. Podía ver conexiones entre compuestos que el resto de nosotros pasábamos por alto. ¿Por qué fue despedida realmente? Miranda miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. Oficialmente, no puedo decirle nada. Firmé acuerdos de confidencialidad, pero hizo una pausa, estudiando el rostro de Renato. ¿Sabe que tenía una hija? Disculpe. Gabriela tenía una hija pequeña, Esperanza. La niña sufría de fibrosis cística. Las palabras golpearon a Renato como un puño en el estómago. De repente, la dedicación excepcional de Gabriela al proyecto adquirió una dimensión completamente nueva. No estaba simplemente desarrollando un medicamento, estaba luchando por salvar la vida de su propia hija. El proyecto estaba funcionando, continuó Miranda. Los resultados preliminares eran extraordinarios. Gabriela había desarrollado un enfoque completamente nuevo para el tratamiento, utilizando nanotecnología para mejorar la absorción de los medicamentos existentes. Era revolucionario. ¿Y qué pasó? Pascual comenzó a hacer preguntas sobre los costos del proyecto. Argumentaba que el mercado era demasiado pequeño, que la investigación estaba tomando demasiados recursos. Pero Gabriela estaba convencida de que estábamos a meses de un avance significativo. Se quedaba trabajando hasta tarde, llegaba los fines de semana, prácticamente vivía en el laboratorio. Miranda tomó otro sorbo de café, sus manos temblando más notablemente. Una noche, Gabriela descubrió que alguien había estado copiando sus archivos de investigación. No solo los reportes oficiales, sino sus notas personales, sus cálculos privados, todo. Cuando lo reportó a Pascual,
Él la acusó de ser paranoica y de crear un ambiente de trabajo tóxico. ¿Quién estaba copiando los archivos? Nunca lo supimos con certeza, pero una semana después, Pascual trajo a un consultor externo para revisar el proyecto. Un hombre que hacía muchas preguntas muy específicas sobre el trabajo de Gabriela. Preguntas que solo alguien con acceso a sus investigaciones privadas podría formular. Renato sintió que la habitación se volvía ligeramente borrosa. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre variaciones específicas en las fórmulas que ella había estado probando en privado, sobre metodologías experimentales que no aparecían en los reportes oficiales. Era como si ese hombre hubiera estado leyendo su diario científico. ¿Y después? Gabriela confrontó a Pascual directamente. Le dijo que sospechaba que alguien estaba vendiendo su investigación a competidores. Pascual se puso furioso. La acusó de ser desleal a la empresa y de hacer acusaciones infundadas contra sus superiores. Miranda se detuvo, mirando fijamente su café como si las palabras siguientes fueran demasiado dolorosas para pronunciar. La despidieron al día siguiente. Seguridad Corporativa llegó a su oficina. Le dieron 15 minutos para recoger sus pertenencias personales y la escoltaron fuera del edificio, como si fuera una criminal. ¿Y el proyecto? Cancelado inmediatamente. Todo el trabajo, 3 años de investigación, millones en inversión, simplemente archivado. Pascual dijo que era una decisión comercial prudente. Renato se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Finalmente preguntó, ¿qué pasó con los otros investigadores del departamento? Durante los siguientes meses fuimos despedidos uno por uno. Cada vez que alguien hacía preguntas sobre el proyecto de Gabriela o sobre las circunstancias de su despido, de repente aparecían problemas de desempeño o se encontraban razones para eliminar posiciones. Al final, Pascual había reemplazado a todo el equipo con personas nuevas, en su mayoría parientes o conocidos suyos con credenciales mucho menos impresionantes. ¿Por qué no me informaron de esto? Miranda lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la pena. Señor Figueroa, con todo respeto, usted había delegado completamente las operaciones departamentales en Pascual. Cuando algunos de nosotros intentamos programar reuniones con usted, nos dijeron que todas las comunicaciones debían pasar a través del director general, y Pascual se aseguró de que esas comunicaciones nunca llegaran a su escritorio. Renato salió del café sintiéndose como si hubiera sido golpeado por un camión. Durante años, había estado tan enfocado en los aspectos financieros y estratégicos de su negocio que había perdido completamente de vista lo que estaba sucediendo en los laboratorios, en los departamentos donde se hacía el trabajo real que justificaba la existencia de su empresa. Esa noche, en lugar de regresar directamente a su mansión, condujo hacia la zona industrial donde había encontrado el taller de Gabriela. Necesitaba verla nuevamente, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Lo que había interpretado como arrogancia de su parte, ahora se revelaba como una búsqueda desesperada de justicia. El taller estaba cerrado, con las luces apagadas, y un letrero que indicaba que abriría nuevamente a las 10 de la noche. Renato estacionó el Ferrari y esperó, sin saber exactamente qué esperaba lograr con ese encuentro. A las 9:40, vio llegar a Gabriela caminando por la calle. Llevaba la misma ropa de trabajo, pero ahora Renato notó detalles que había pasado por alto la noche anterior. Los zapatos gastados, pero bien cuidados. La manera en que mantenía erguidos los hombros a pesar del cansancio evidente. La determinación en su paso que hablaba de alguien que había aprendido a seguir adelante sin importar las circunstancias. Cuando ella lo vio esperando junto al Ferrari, su expresión se transformó inmediatamente en cautela defensiva. ¿Hay algún problema con la reparación?, preguntó desde una distancia segura. No, respondió Renato saliendo del vehículo lentamente. El trabajo que hizo fue excepcional. Quería hablar con usted sobre algo diferente. Si es sobre el dinero, ya le expliqué que acepto la cantidad que pagó. No es sobre el dinero,
Renato hizo una pausa sin saber exactamente cómo proceder. Es sobre Figueroa Farmacéuticas. El cambio en la expresión de Gabriela fue instantáneo y dramático. El color se desvaneció de su rostro y sus manos se cerraron involuntariamente en puños. ¿Trabaja para ellos?, preguntó con una voz que había perdido toda calidez. Soy Renato Figueroa. Soy el presidente de la empresa. Por un momento pareció que Gabriela iba a darse vuelta y alejarse. Su respiración se había vuelto irregular y Renato pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en sus ojos. Finalmente, con una voz controlada pero tensa, dijo: ¿Qué quiere? Quiero escuchar su versión de lo que pasó hace 3 años. ¿Mi versión? La amargura en su voz era palpable. Después de todo este tiempo, ¿ahora quiere escuchar mi versión? Hoy me enteré de cosas que no sabía, sobre su trabajo, sobre el proyecto que estaba desarrollando, sobre las circunstancias de su despido. Gabriela lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando si era seguro creerle o si se trataba de algún tipo de trampa elaborada. ¿Y qué diferencia haría eso ahora?, preguntó finalmente. ¿Va a devolverme mi carrera? ¿Va a devolverme los 3 años de investigación que perdí? ¿Va a curar a mi hija? La última pregunta golpeó a Renato con una fuerza que no había anticipado. Su hija tiene fibrosis cística. Tenía. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Esperanza murió hace 8 meses. A los 5 años. El tratamiento era muy caro y yo, trabajando aquí con lo que gano, nunca pude pagar todo lo que necesitaba. El silencio que siguió fue absoluto. Renato sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. La mujer que tenía enfrente no era simplemente una ex empleada que había sido tratada injustamente. Era una madre que había perdido a su hija, mientras él, sin saberlo, había permitido que se cancelara la investigación que podría haberla salvado. Lo siento, susurró, y las palabras le parecieron completamente inadecuadas. Sus disculpas no van a traer de vuelta a Esperanza, respondió Gabriela, pero había menos hostilidad en su voz. Ni van a devolver la vida a los otros niños que podrían haber sido salvados si hubiera terminado mi investigación. ¿Qué pasó realmente en la empresa? Gabriela miró hacia el taller como si estuviera considerando si valía la pena revivir esa historia dolorosa. Finalmente, con una voz cansada que parecía venir desde un lugar muy profundo, comenzó a hablar. Pascual Coronado me contactó personalmente cuando me contrató. Dijo que había seguido mi trabajo universitario y que quería que liderara un proyecto especial. Cuando me enteré de que era sobre fibrosis cística, pensé que era el destino. Esperanza acababa de ser diagnosticada y yo iba a poder trabajar en la cura para su propia enfermedad. Se detuvo para limpiar una lágrima que había logrado escapar. Durante 2 años, trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, llevaba trabajo a casa. Estaba convencida de que estaba a punto de lograr algo revolucionario. Y lo estaba. Los resultados de las pruebas preliminares eran increíbles. ¿Qué salió mal? Comencé a notar cosas extrañas. Archivos que habían sido accedidos cuando yo no estaba. Copias de mis notas que aparecían en lugares donde no las había dejado. Al principio pensé que era paranoia, que el estrés de tener una hija enferma me estaba afectando. Gabriela se recostó contra la pared del taller como si necesitara apoyo físico para continuar. Pero entonces vi a Pascual reuniéndose con hombres que no reconocía, hombres que hacían preguntas muy específicas sobre mi trabajo. Cuando lo confronté, me dijo que eran consultores evaluando la viabilidad comercial del proyecto. ¿Pero usted no les creyó? Una de esas reuniones fue en su oficina, con la puerta entreabierta. Escuché fragmentos de la conversación. No estaban hablando de viabilidad comercial, estaban hablando de precios, de cuánto estarían dispuestos a pagar por documentación técnica completa y metodologías experimentales. Renato sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Está diciendo que Pascual estaba vendiendo su investigación? No tengo pruebas definitivas, pero sé lo que escuché y sé que una semana después de esa reunión me despidieron por supuestas violaciones de seguridad que nunca cometí y nunca trató de contactarme directamente.
Gabriela lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la compasión. Señor Figueroa, con todo respeto, usted era completamente inaccesible. Todas las comunicaciones pasaban a través de Pascual. Cuando intenté programar una cita con usted, me dijeron que estaba violando la cadena de comando y que podría ser motivo de despido adicional. Renato se apoyó contra el Ferrari, sintiendo el peso completo de su negligencia. Durante años, había construido un imperio, pero había perdido de vista el propósito que supuestamente lo motivaba: ayudar a las personas enfermas. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Gabriela. Voy a investigar todo lo que me ha contado, y si es cierto lo que sospecho, voy a asegurarme de que se haga justicia. ¿Y eso qué significa? Renato la miró directamente a los ojos. Significa que quiero que regrese a trabajar para mí, como directora del departamento de investigación, con un presupuesto ilimitado para retomar su proyecto. Gabriela lo miró como si hubiera perdido la razón. Mi hija está muerta, señor Figueroa. Ya es demasiado tarde para ella. Pero no es demasiado tarde para otros niños como ella. Por primera vez desde que comenzaron a hablar, Renato vio un destello de la esperanza que había visto en la fotografía del expediente. Era débil, cauteloso, pero estaba ahí. Primero, dijo Gabriela después de una larga pausa, necesito que demuestre que realmente está dispuesto a hacer lo correcto, no solo conmigo, sino con todas las personas que fueron afectadas por las decisiones de Pascual. ¿Qué necesita que haga? Investigue todo, encuentre la verdad sobre lo que pasó, y si descubre que tengo razón sobre la corrupción, hágalo público. No me importa recuperar mi trabajo si significa que Pascual va a seguir lastimando a otras personas. Renato asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía un propósito claro y definido. Hay algo más, añadió Gabriela. Quiero que sepa que no he dejado de trabajar en la investigación. Durante estos 3 años he estado desarrollando la fórmula en mi tiempo libre, con recursos limitados, pero nunca me rendí. ¿Tiene resultados? Tengo una fórmula completa y funcional. La he probado en modelos teóricos y los resultados son aún mejores de lo que había logrado en su empresa. Pero necesito laboratorios apropiados y recursos para las pruebas clínicas. Renato sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está diciendo que la cura que podría haber salvado a su hija ya existe? Estoy diciendo que creo que tengo la clave para salvar a miles de niños que están sufriendo ahora mismo lo que sufrió mi esperanza. En ese momento, Renato Figueroa tomó la decisión más importante de su vida. No era solo sobre rectificar errores del pasado. Era sobre crear un futuro donde ninguna otra madre tuviera que enterrar a su hijo por una enfermedad que podría ser curable. Mañana por la mañana, dijo con determinación, vamos a comenzar a cambiar todo. La mañana siguiente encontró a Renato en su oficina antes del amanecer, rodeado de cajas de expedientes que había ordenado traer desde el archivo corporativo. Durante toda la noche había estado revisando documentos, buscando patrones, conexiones, cualquier evidencia que confirmara las sospechas que Gabriela había plantado en su mente. Lo que había descubierto lo llenaba de horror y vergüenza a partes iguales. Durante los últimos 3 años, Pascual Coronado había sistemáticamente desmantelado el departamento de investigación más prometedor de la empresa. No había sido una simple reducción de costos, sino una purga calculada de científicos competentes, reemplazados por personal menos calificado, pero aparentemente más leales a Pascual. Eduardo Salinas entró a las 7 de la mañana. Encontrando a su jefe rodeado de papeles, con ojeras profundas y una expresión que no había visto nunca. Señor Figueroa, ¿ha estado aquí toda la noche? Eduardo, necesito que contrates a una firma de investigación privada, la mejor que puedas encontrar. Quiero una auditoría forense completa de todas las actividades de Pascual Coronado durante los últimos 5 años. ¿Puedo preguntar qué sospecha específicamente? Renato levantó la vista de los documentos. Sospecho que nuestro director general
ha estado vendiendo nuestra propiedad intelectual a competidores y que ha estado eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera descubrirlo. Eduardo palideció. Esos son acusaciones muy serias, señor. Lo sé, por eso necesito pruebas irrefutables antes de actuar. Durante las siguientes 2 semanas, Renato vivió en un estado de tensión constante. Mantenía sus rutinas normales, asistía a las reuniones habituales con Pascual, fingía que todo continuaba como siempre. Pero cada conversación con su director general se sentía como caminar sobre vidrio roto. Pascual, por su parte, parecía no sospechar nada. Continuaba presentando reportes optimistas sobre la eficiencia departamental, los ahorros en costos de personal y los proyectos estratégicos que estaba desarrollando con consultores externos especializados. La primera revelación llegó a través de la auditoría financiera. Los investigadores habían descubierto una serie de transferencias a cuentas offshore que Pascual había justificado como pagos a consultores internacionales. Pero cuando rastrearon esas cuentas, descubrieron que el dinero terminaba en empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. La segunda revelación fue aún más devastadora. Los investigadores habían recuperado archivos borrados de las computadoras del Departamento de Investigación. Entre esos archivos encontraron copias completas del trabajo de Gabriela, junto con correspondencia que mostraba negociaciones detalladas con Chemtech Industries, el principal competidor de Figueroa Farmacéuticas en el mercado europeo. Pero la revelación que finalmente quebró a Renato llegó en forma de una grabación de audio. Uno de los investigadores privados había logrado infiltrarse como personal de limpieza en el edificio y había instalado dispositivos de escucha en la oficina de Pascual. La grabación de una conversación telefónica no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones del director general. La fórmula Ríos está completa y lista para transferencia, decía la voz de Pascual. Nuestro contacto en Chemtech confirma que están preparados para pagar los 8 millones acordados. Sí, en efectivo, a través de los canales habituales. ¿Y qué pasa con Figueroa?, preguntaba una voz desconocida. Figueroa no sospecha nada. El viejo está completamente desconectado de las operaciones reales. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya estaremos listos para implementar la fase final. ¿Fase final? Los documentos que vamos a plantar en su oficina lo implicarán en violaciones fiscales internacionales. Cuando las autoridades investiguen, encontrarán evidencia de que él ordenó personalmente las transferencias ilegales. Será arrestado. La empresa entrará en crisis y el Consejo de Administración me nombrará como presidente interino. ¿Y después? Después vendemos todo el portafolio de investigación a Chemtech por una suma que nos permita retirarnos cómodamente. Figueroa Farmacéuticas desaparecerá, pero nosotros seremos ricos. Renato tuvo que detener la grabación varias veces, sintiendo náuseas físicas cada vez que escuchaba su propia voz, siendo imitada por Pascual en conversaciones posteriores, donde aparentemente autorizaba transferencias que nunca había conocido. Esa noche, Renato condujo nuevamente hacia el taller de Gabriela. Necesitaba compartir lo que había descubierto, pero también necesitaba algo más. Necesitaba la fuerza que había visto en ella, esa capacidad de mantener la dignidad en medio de la devastación. La encontró trabajando en el motor de un camión viejo, sus movimientos precisos y concentrados como siempre. Cuando lo vio llegar, dejó las herramientas y se acercó con una expresión que mezclaba esperanza y cautela. ¿Encontró algo?, preguntó directamente. Encontré todo. La voz de Renato sonaba cansada pero determinada. Tiene razón sobre Pascual. Es peor de lo que imaginábamos. Le explicó todo: las transferencias ilegales, la venta de su investigación, el plan para incriminarlo y apoderarse de la empresa. Con cada revelación, la expresión de Gabriela se endurecía, pero también había algo más. Una satisfacción amarga de ser vindicada, después de años de ser tratada como paranoica. ¿Qué va a hacer?, preguntó cuando él terminó.
Voy a confrontarlo. Mañana, en una reunión del Consejo de Administración, voy a presentar toda la evidencia. ¿Y después? Después voy a reconstruir el departamento de investigación. Voy a contratar de vuelta a todos los científicos que fueron despedidos injustamente. Y voy a asegurarme de que su investigación sobre fibrosis cística reciba todos los recursos necesarios. Gabriela lo miró en silencio por varios segundos y espera que simplemente regrese y actúe como si nada hubiera pasado. No. Espero que me permita intentar reparar el daño que mi negligencia causó. Su negligencia no solo causó daño a mi carrera, señor Figueroa, causó la muerte de mi hija. Las palabras golpearon a Renato como bofetadas físicas, pero las aceptó porque sabía que eran verdad. Tiene razón, dijo finalmente. No puedo devolverle a Esperanza, pero puedo asegurarme de que otros niños no sufran lo mismo destino. Y puedo asegurarme de que usted tenga la oportunidad de completar el trabajo que podría salvar miles de vidas. ¿Por qué debería confiar en usted ahora? Porque esta vez no voy a delegar la responsabilidad en nadie más. Esta vez voy a estar personalmente involucrado en cada decisión, en cada paso del proceso. Gabriela caminó hacia su mesa de trabajo y tomó un cuaderno grueso, lleno de diagramas y fórmulas. Durante estos 3 años, no solo he estado desarrollando la fórmula original, he estado mejorándola, refinándola, encontrando maneras de hacerla más efectiva y menos costosa de producir. Abrió el cuaderno y le mostró páginas llenas de cálculos complejos. La versión actual es un 40% más efectiva que la que estaba desarrollando en su empresa y puede ser producida por una fracción del costo original. Renato estudió los diagramas, reconociendo la brillantez del trabajo, incluso sin entender completamente todos los detalles técnicos. ¿Cuánto tiempo necesitaría para las pruebas clínicas? Con recursos apropiados y un equipo competente, podríamos tener resultados preliminares en 6 meses, aprobación completa en 2 años. ¿Y cuántos niños podrían ser salvados? En México solamente, aproximadamente 500 niños son diagnosticados con fibrosis cística cada año. Globalmente, estamos hablando de decenas de miles de vidas que podrían ser salvadas o significativamente mejoradas. Por primera vez desde que había comenzado esa investigación, Renato sintió algo parecido a la esperanza. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía crear un futuro diferente. Hay algo más que debes saber, dijo Gabriela cerrando el cuaderno. Pascual no fue el único involucrado en esto. ¿Qué quiere decir? Durante mis últimas semanas en la empresa, noté que varios miembros del Consejo de Administración hacían visitas inusuales a las instalaciones de investigación. Visitas que no estaban programadas oficialmente. ¿Quiénes específicamente? Roberto Castillo, el director financiero; María Elena Vázquez, la directora de Operaciones Internacionales, y hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Su sobrino, Alejandro Figueroa. El mundo de Renato se tambaló. Alejandro era el hijo de su hermana fallecida, un joven de 30 años, que había contratado más por obligación familiar que por mérito propio. La posibilidad de que estuviera involucrado en la conspiración añadía una dimensión personal devastadora a la traición. ¿Está segura? Vi a Alejandro saliendo del laboratorio con documentos que no tenía autorización para remover. Cuando lo cuestioné, me dijo que estaba actuando bajo órdenes directas suyas. Eso es imposible. Yo nunca le di esas órdenes. Lo sé. Por eso sabía que algo estaba terriblemente mal. Renato se apoyó contra el Ferrari, sintiendo como si toda su vida se estuviera desmoronando simultáneamente. No era solo una empresa la que estaba en riesgo. Era su familia, su legado, todo lo que había construido durante décadas de trabajo. ¿Qué sugiere que haga? Que tenga mucho cuidado sobre a quién le revela lo que ha descubierto. Si Alejandro y otros miembros del consejo están involucrados, ellos van a saber que usted está investigando mucho antes de que pueda actuar. Entonces, ¿qué?
Necesita evidencia que no puedan negar o destruir, y necesita presentarla de una manera que no les dé tiempo para contraatacar. Gabriela hizo una pausa, estudiando su expresión. Hay una reunión del consejo programada para la próxima semana, ¿verdad? Sí, la junta trimestral. ¿Y todos los miembros sospechosos van a estar presentes? Presumiblemente. Entonces, esa es su oportunidad, pero necesita tener todo preparado perfectamente. Una sola oportunidad, y si la desaprovecha, ellos van a encontrar maneras de destruir la evidencia y posiblemente incriminarlo. Renato miró a Gabriela con renovado respeto. A pesar de todo lo que había perdido, ella aún estaba pensando estratégicamente, aún estaba luchando por la justicia. ¿Me va a ayudar? Voy a ayudar a esos niños que están sufriendo ahora mismo. Si eso significa ayudarlo a usted en el proceso, entonces sí. ¿Qué necesita de mí? Acceso completo a todos los archivos de la empresa. Quiero revisar todo lo que Pascual y sus cómplices han estado haciendo. Y quiero estar presente en esa reunión del consejo. ¿Presente cómo? Como la directora de investigación que está presentando evidencia de espionaje industrial y fraude corporativo. Renato asintió, sintiendo por primera vez en semanas que tenía un plan claro de acción. Hay una cosa más, añadió Gabriela. ¿Recuerda que le mencioné que había escuchado a Pascual hablando de precios por documentación técnica? Sí, nunca le dije cuándo escuché esa conversación. ¿Cuándo fue? Hace 2 días. Lo que significa que la venta aún no ha ocurrido. Todavía podemos detenerla. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Renato Figueroa sonrió genuinamente. Tenían una oportunidad real de detener la conspiración y salvar no solo su empresa, sino también las vidas de los niños que dependían de la investigación de Gabriela. Entonces, dijo, extendiendo su mano hacia ella, ¿acepta oficialmente el puesto de directora de investigación de Figueroa Farmacéuticas? Gabriela miró su mano extendida por varios segundos antes de estrecharla firmemente. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando desarrollemos la cura para la fibrosis cística, quiero que se llame Proyecto Esperanza, en memoria de mi hija y de todos los niños que hemos perdido mientras esperábamos que alguien hiciera lo correcto. Proyecto Esperanza, repitió Renato, me parece perfecto. Mientras se alejaba del taller esa noche, Renato sabía que los próximos días serían los más difíciles de su vida, pero también sabía que por primera vez en años estaba luchando por algo que realmente importaba. La sala de juntas del piso 42 nunca había sido testigo de una reunión como la que estaba a punto de comenzar. Renato había llegado temprano, colocando estratégicamente los documentos y grabaciones que expondrían la conspiración más devastadora en la historia de su empresa. A las 9 en punto, los miembros del consejo comenzaron a llegar. Pascual Coronado entró con su confianza habitual, sonriendo y saludando como si fuera un día normal. Roberto Castillo y María Elena Vázquez lo siguieron, intercambiando miradas que Renato ahora interpretaba de manera completamente diferente. Su sobrino Alejandro fue el último en llegar, evitando el contacto visual. «Buenos días», anunció Renato cuando todos estuvieron sentados. «Antes de comenzar con la agenda regular, tengo un asunto urgente que requiere atención inmediata». Pascual se inclinó hacia adelante con interés fingido. «Por supuesto, Renato. ¿De qué se trata?» «Se trata de traición». El silencio que siguió fue absoluto. Renato activó el sistema de audio y la voz de Pascual llenó la habitación. «La fórmula Ríos está completa y lista para transferencia. Nuestro contacto en Chemtech confirma que están preparados para pagar los 8 millones acordados». El rostro de Pascual se desplomó mientras escuchaba su propia voz planificando la destrucción de la empresa. Roberto y María Elena palidecieron mientras Alejandro cerró los ojos como si esperara que todo fuera una pesadilla. «Esto es una grabación fabricada»,
balbuceó Pascual cuando terminó el audio. Alguien está tratando de incriminarme. ¿También fabricaron estos documentos financieros? Renato extendió las pruebas de las transferencias ilegales. ¿Y estos archivos recuperados de tu computadora mostrando la venta de nuestra propiedad intelectual? Pascual se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Siéntate, ordenó Renato, con una autoridad que hizo que todos en la sala se estremecieran. Porque aún no he terminado. La puerta de la sala se abrió y Gabriela entró, llevando su cuaderno de investigación. Ya no vestía el overol manchado de grasa. Llevaba un traje profesional que recordaba sus días como científica respetada. Su presencia transformó inmediatamente la atmósfera de la habitación. «Señores del Consejo», dijo Renato, «les presento a la doctora Gabriela Ríos, nuestra nueva directora de investigación y la verdadera creadora de la fórmula que Pascual intentaba vender». «Esto es absurdo», gritó Pascual. «Esa mujer fue despedida por incompetencia». «Esa mujer», respondió Gabriela con voz calmada pero firme, «fue despedida porque descubriste que había encontrado evidencia de tu traición». Durante los siguientes 30 minutos, Gabriela presentó una exposición devastadora de la conspiración. Mostró cómo Pascual había sistemáticamente saboteado la investigación, vendido secretos comerciales y eliminado a científicos competentes para ocultar sus crímenes. «La ironía», concluyó Gabriela, «es que mientras ustedes vendían mi investigación original, yo continué trabajando en la fórmula. La versión que ahora poseo es superior a todo lo que Pascual pudo haber robado». Roberto Castillo, viendo que el juego había terminado, comenzó a señalar a Pascual. «Él nos dijo que tenía autorización completa para estas transacciones». «¡Mentiroso!», gritó Pascual. «Todos ustedes sabían exactamente lo que estábamos haciendo». La discusión degeneró rápidamente en acusaciones mutuas, confirmando lo que Renato había sospechado. La conspiración había involucrado a múltiples miembros del Consejo. «Suficiente», declaró Renato. «Pascual Coronado, Roberto Castillo y María Elena Vázquez quedan despedidos inmediatamente. La seguridad los escoltará fuera del edificio y las autoridades han sido notificadas». Se volvió hacia su sobrino, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación. «Alejandro, ¿tienes algo que decir?». Su sobrino levantó la vista, lágrimas en los ojos. «Lo siento, tío Renato. Pascual me dijo que era para proteger la empresa de la competencia desleal. Nunca pensé que... Nunca pensaste en las consecuencias», terminó Renato, «en los niños que murieron mientras vendían la cura que podría haberlos salvado». Mientras la seguridad escoltaba a los conspiradores fuera del edificio, Renato se encontró solo con Gabriela en la sala de juntas devastada. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora reconstruimos, correctamente esta vez». 2 años después, el Centro de Investigación Esperanza Ríos se alzaba como un monumento a la redención y la esperanza. Las instalaciones de última generación albergaban al equipo de investigación médica más avanzado de América Latina, dirigido por una mujer cuya dedicación había transformado la tragedia personal en salvación para miles de niños. Renato caminaba por los laboratorios, observando a los científicos trabajar en tratamientos que cambiarían vidas. En el centro del complejo, una pequeña placa dorada llevaba la inscripción: «En memoria de Esperanza Ríos y todos los niños que merecían una oportunidad». Gabriela se acercó, llevando un frasco pequeño que contenía un líquido claro. «La primera dosis está lista», anunció con una sonrisa que irradiaba satisfacción y dolor a la vez. «¿Para quién?». «Para Sofía Martínez, 5 años, diagnosticada hace 6 meses. Sus padres no pueden pagar el tratamiento convencional». Renato asintió, recordando otra niña de 5 años que había perdido la batalla porque la ayuda llegó demasiado tarde. «¿Estás lista?». «He estado lista durante 5 años». Mientras se dirigían hacia el ala pediátrica del centro, Renato reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. Pascual y sus cómplices habían sido condenados por espionaje industrial y fraude. La empresa había sido completamente reestructurada.
con Gabriela como directora de investigación y un consejo de administración compuesto por científicos y médicos dedicados genuinamente a salvar vidas. En la habitación del hospital, una niña pequeña con ojos brillantes esperaba con sus padres. Sofía Martínez tenía el mismo cabello oscuro y la misma determinación en la mirada que Esperanza había tenido. ¿Esta medicina me va a curar?, preguntó Sofía, mientras Gabriela preparaba la inyección. Va a ayudarte a respirar mejor y a jugar como cualquier niña de tu edad, respondió Gabriela con suavidad. Mientras administraba la primera dosis del medicamento que había nacido de su dolor personal, Gabriela sintió la presencia espiritual de su hija. Esperanza no había muerto en vano. Su memoria viviría en cada niño salvado por el Proyecto Esperanza. Gracias, doctora, susurró la madre de Sofía. No me den las gracias a mí, respondió Gabriela, mirando hacia Renato. Denle las gracias al hombre que tuvo el coraje de admitir sus errores y la determinación de corregirlos. Renato se acercó a la ventana, observando el atardecer sobre la ciudad. En su reflejo ya no veía al hombre arrogante que había humillado a una mecánica nocturna por pura soberbia. Veía a alguien que había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas salvadas y esperanzas restauradas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Gabriela mientras salían del hospital. ¿Qué? Que encontraste lo que realmente estabas buscando esa noche cuando tu Ferrari se descompuso. ¿Y qué era eso? Un propósito, una razón para levantarte cada mañana que fuera más grande que tu cuenta bancaria. Renato sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Tienes razón, pero hay algo que encontré que es aún más valioso. ¿Qué? La humildad y la comprensión de que a veces las personas que parecen tener menos son las que tienen más que enseñarnos. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Renato Figueroa y Gabriela Ríos caminaron juntos hacia el futuro que habían construido sobre las cenizas de la tragedia, llevando consigo la esperanza de que ningún otro niño tendría que sufrir por la arrogancia de los adultos que tenían el poder de salvar vidas, pero elegían no hacerlo. En el cielo nocturno, una estrella brillaba con particular intensidad, como si fuera una pequeña niña llamada Esperanza, sonriendo porque finalmente su mamá había encontrado la manera de cumplir la promesa que le había hecho, que su dolor se convertiría en la salvación de otros niños como ella. La historia que había comenzado con desprecio y humillación se había transformado en una lección sobre el poder redentor de la humildad, el coraje y el amor incondicional por quienes más lo necesitan.